Hola, mi nombre es Cristian, estudiante del segundo A de la preparatoria americana, y el día de hoy vamos a estar haciendo una actividad sobre entrevista profesiográfica. Esta entrevista profesiográfica va dedicada a dos profesionales cuya carrera son de mis opciones profesionales. La entrevista cuenta con preguntas bastante sencillas, como del por qué escogieron la carrera, por qué le llamó la atención su universidad, cuál fue el rol de su familia, qué es lo que más le gusta. Son preguntas bastante sencillas, pero sí te puedes dar una idea de más o menos el proceso que llevaron ellos para escoger su carrera. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos con la entrevista al licenciado en Administración, Alfredo Gamboa. Buenas tardes, estamos con el licenciado en Administración, Alfredo Gamboa. Primero que nada, tengo que agradecer por darme parte de su tiempo para esta entrevista. Y sin más preámbulos, pues comencemos. Es un gusto. Muchas gracias. Primero que nada, bueno, como ya mencioné su nombre, pero si me puede volver a repetir. Sí, me llamo Alfredo Gamboa González, soy licenciado en Administración de la Universidad Marista. ¿Cuántos años tiene? 38. Y, por ejemplo, ahorita, ¿en qué lugar labora? Una empresa familiar, nos dedicamos a engorda de ganado y compra-venta de carne. ¿En dónde estudió su universidad? En la Universidad Marista. ¿Por qué de esta elección? Bueno, en un principio estaba entre... Bueno, en ese momento las tres principales universidades para la carrera de administración era el Tecnológico de Mérida, la Universidad del Mayab y la Universidad Marista. En un principio estaba entre la Universidad del Mayab y la Marista, pero al final terminé decidiéndome por la Marista porque comulga más con mi forma de ver la vida y mis valores. Perfecto. ¿Y por qué escogió estudiar esta carrera? Porque siempre me gustó el mundo empresarial y desde mi punto de vista era la carrera más completa para poderme enfocar a eso. Hay carreras parecidas como es contabilidad o mercadotecnia, pero siento que la administración ve todas las áreas importantes de una empresa, lo cual siempre es bueno para el desarrollo profesional. ¿Cuál fue el rol de su familia durante su elección? ¿La apoyó? ¿Le dijo que no lo hiciera? No, siempre tuve apoyo de mi familia. Mi mamá hubiese preferido que estudiara ingeniería probablemente, pero siempre tuve apoyo de mi familia. ¿Y qué actividades comúnmente realiza en su trabajo? De todo, manejo de empleados, finanzas, contabilidad, ventas, todo lo que te puedas imaginar. La tarea de un administrador un maestro nos decía que es tener muchos gorros, y en cada momento te lo vas cambiando, te pones tu sombrero de contador para hablar con el contador, te lo quitas y te pones el de mercadólogo para hablar con el de ventas, te lo quitas y te pones el de psicólogo para hablar con el de recursos humanos. Ese es el trabajo de administración, saber de todo de una empresa y poder ayudar a crecerla. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Los números, me gustan los números. Matemáticas. Sí, me gustan las matemáticas, la parte financiera, la parte contable. Tengo una maestría en finanzas, entonces todo lo que es números y finanzas me gusta mucho. ¿Y qué es lo que más le desagrada? Trabajo de campo. Trabajo de campo. en mi caso, de hecho, esa... Ajá. Continúa. Sí, en mi caso, pues el trabajo de campo es literalmente en el campo, porque es el área ganadera es un rancho, y en el área de la comercialización, pues bueno, es el área de cortes de carne, cortos fríos. Es un olor un poco fuerte, no me encanta. Sí, me imagino. Y de hecho, hablando de campo de trabajo, ¿su campo de trabajo cuál es?
¿El campo de trabajo a qué te refieres? Como que el área que abarca. ¿La carrera o yo? En lo personal. En lo personal. En lo personal, pues abarcas toda la empresa. Cuando eres administrador, tienes que saber de todas las áreas de una empresa para poderla manejar. Es difícil ser un administrador y realmente estar trabajando como administrador. La mayor parte de las personas con las que estudié o conozco que son licenciados en administración, no siempre llegan a desempeñarse como administrador, ¿no? Los contratan para el área de recursos humanos, los contratan para el área de contabilidad, los contratan para un área en específico y te tienes que después especializar en eso. Pero es la ventaja que te da esta carrera, te deja ser muy laxo en lo que puedes trabajar. A lo que sí recomiendo a todos los que van a estudiar administración es que no se pueden quedar con la carrera de administración nada más, porque sabes muy poco de muchas cosas. Eres experto en nada, pero sabes de todo. Entonces siempre recomiendo que se especialicen en algo, en el área que más les guste. En mi caso, finanzas, pero puede ser mercadotecnia, puede ser alta dirección, puede ser empresas familiares, puede ser empresas públicas, pero es importante tener una especialización. No te puedes quedar con solo la carrera, a diferencia de las ingenierías. Hay ingenierías en las que tú sí te puedes desempeñar perfectamente sin tener una maestría. En caso de administración, yo no lo recomendaría. Y esta pregunta es un poco sensible, pero ¿usted como licenciado en administración gana bien? Pues sí, yo sí. La carrera es mal pagada, no es bien pagada, especialmente al principio, que es lo que yo te decía. Si piensas tú o el que quiere estudiar la carrera, trabajar para un tercero como licenciado en administración, no te van a pagar bien, porque no eres más que un asistente de un área, eres muy genérico. Estamos hablando de que podrías, saliendo de la carrera, no creo que ganes más de 6,000, 7,000 pesos al mes. O menos. Si te logras especializar y vas creciendo, sí, va mejorando. Pero yo creo que la intención de la carrera de administración es ir generando emprendedores. Gente que pueda o quiera tener su propio negocio. Muchas veces eso significa no trabajar 8 horas, sino trabajar 15, 20, 18 horas al día. Y allá la pregunta es no cuánto ganas, sino cuánto quieres ganar, ¿no? Cuánto tiempo estás dispuesto a sacrificar para lograr lo que tú quieres obtener, ¿no? Sí, depende igual de cuánto trabajo y ganas le eches, ¿no? Sí, un maestro alguna vez nos dijo, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser un gran empleado en una transnacional y tener un buen sueldo de 40, 50 mil pesos al mes, pero trabajar de 8 a 8, ser un empleado que no se puede salir de un área, unas reglas, casi pedir permiso para ir al baño, o de esos que de repente él conocía que una persona que tenía varios carritos de venta de hot dogs y ganaba 200,000 pesos mensuales? Sí. Entonces, depende mucho de tu emprendimiento y el coco que le eches a las cosas. Y cuánto tiempo le quieras dedicar. ¿Recomendaría estudiar esta carrera? A mí me gusta. Y yo, como te dije, sí, pero no te puedes quedar solo con ella. Tienes que especializarte más. O si tienes la suerte de estar en
de poder crear tu empresa o tener una empresa familiar, pues bueno, podrías darte el lujo de quedarte solo con con la carrera. Pero si estás entre tratar de buscar un buen puesto en el futuro con la posibilidad de crear tu propio negocio después, yo sí recomendaría estudiar una especialización. Si pudiera volver a estudiar una carrera universitaria, sería, o bueno, ¿cuál sería? ¿Otra o la misma? O sea, Si puedo volver o sea, como si viajara al futuro y al pasado. puedes escoger la misma o podrías, sí, cierto, pasado, o podría escoger otra, No, escogería la misma. la misma. Es la que a mí me gusta. O sea, ya tenías planeado estudiar esta carrera desde antes. No, en segundo de prepa me decidí. Antes de eso estaba entre ingeniero en sistemas, ingeniero industrial y licenciado en administración. Me di cuenta que ingeniería en sistemas me gustaba más como hobby, más que como a lo que me quisiera dedicar. Sé un poco de programación, pero no me gustaría sentarme 6-7 horas a programar frente a una computadora. Ingeniería industrial es muy parecido a licenciado en administración, son dos carreras similares, pero le hace falta a la ingeniería industrial la parte humana. No te enseñan de psicología, no te enseñan de leyes, no te enseñan de la parte social. Te enseñan otras cosas, técnicas, matemáticas, te enseñan... tienen sus habilidades, pero no es lo que yo buscaba. Por eso me terminé quedando yo con licenciatura en administración. Y a la última pregunta, ¿cuáles serían sus 3 recomendaciones para los jóvenes que van a escoger una carrera? Escoger la que les gusta, primero que nada. No tengan miedo de cambiar la carrera en caso de que no les haya gustado. Se vale, yo creo, si la familia lo apoya, porque muchas veces igual no es fácil mantener a tu hijo en una carrera, que dediques un semestre o 2 y veas si es lo que te gusta, y si no, cambiarte de carrera por una que te sientas cómoda con ella, y aprovechar que va a ser la única vez en tu vida o la primera vez en tu vida que vas a estudiar a lo que realmente te gusta y dedicarle el tiempo, no hacerle una continuación de la prepa, que en la prepa, pues bueno, hay cosas que te gustan y cosas que no, hay cosas que tienes que estudiar para pasar. Igual va a haber materias que no te van a gustar en tu carrera, pero trata de sacarles provecho. Sí, claro, todo te va a servir en algún futuro. Sí. Y pues eso eran todas las preguntas. La verdad, agradezco su tiempo y muchísimas gracias. A ti, Cristian, muchas gracias por pedirme colaborar. Gracias. A continuación vamos a estar entrevistando al ingeniero mecánico Uriel Castilla. Fue el mejor promedio de su generación y la verdad es que bastante buena persona, me ayudó a responder algunas dudas que quizás no aparecieron en la entrevista. Fuera de ella, la verdad es que me resolvió muchísimas dudas y vayamos a la entrevista. Pues bueno, ya estamos acá en la entrevista con el ingeniero Uriel Castilla. Tengo que agradecer por haberme regalado parte de su tiempo para esta entrevista. Bueno, empezamos con la primera pregunta. Ok. ¿Cuál es su nombre y edad? Ok, mi nombre es Uriel Castilla, tengo 26 años. ¿Cuál es su profesión? Soy ingeniero mecánico. ¿En qué lugar labora? Actualmente trabajo en una empresa que se llama Outmix Flow, que se dedica, entre otras cosas, a la fabricación de maquinaria industrial, especialmente en la parte de diseño de agitadores industriales, de programación de PLCs y diseño de software a la medida de ciertas necesidades. ¿Y qué antigüedad tiene en esa empresa? Tengo un año trabajando ya.
¿En qué universidad? ¿Cuál fue la universidad donde estudió su carrera? En el Tecnológico de Mérida. ¿Por qué su elección? Ok, decidí estudiar ingeniería mecánica porque después de, bueno, en primer lugar de analizar qué eran las opciones que me gustaban y cuáles eran las opciones que tenía en mi alcance para estudiar, me di cuenta que ingeniería mecánica era la carrera que mejor se acomodaba a mi área de interés porque al mismo tiempo combinaba la parte de estudiar ciencias básicas como son matemáticas y física, que son áreas que me gustan muchísimo y que van muy ligado con la parte de resolver problemas de la industria y en general, digamos, de la vida de las personas, ya que digamos que de manera sencilla, digamos una definición sencilla sin entrar en grandes detalles, la ingeniería mecánica de lo que se encarga es de diseñar, crear, mejorar distintos equipos y sistemas utilizando principios de las ciencias básicas, especialmente, como comenté hace un momento, de las matemáticas y de la física. Entonces, en mi caso, a mí que me gusta muchísimo en aprender sobre estos temas y sobre todo utilizar esta información, o sea, la información que te dan estas ciencias para poder proponer soluciones a problemas de la industria, después de averiguar cuáles son los campos de acción del ingeniero mecánico, qué opciones hay de trabajo, cuáles son las oportunidades de desarrollo, y en fin, y todo este asunto, me di cuenta que definitivamente en mi caso pues era la opción que más me gustaba. Y entonces ya presenté los exámenes, averigüé todo lo necesario y al final pues me decidí poder estudiar esa carrera. ¿El porqué de, o sea, por qué escogió la universidad para estudiar su carrera? Bueno, en el caso de ingeniería mecánica, hasta donde tengo entendido a nivel estatal, aquí en Yucatán, el TEC de Mérida es la única escuela que da ingeniería mecánica como tal. Hay otras escuelas, hay otros tecnológicos que dan carreras similares como ingeniería electromecánica, que es una carrera muy parecida, pero no es exactamente igual. Se enfoca más bien como que a la parte de equipos eléctricos. Otras muy parecidas también son mecatrónica, que es una rama que de hecho se deriva de la ingeniería mecánica, pero pues es un poco más especializada la parte de programación y de automatización. Así que como la única opción, al menos aquí en el estado, que sentía que se adaptaba más a lo que realmente quería estudiar, que era ingeniería mecánica como tal, digamos, es la parte así como que básica, y ya yo después por mi cuenta especializarme en lo que quisiera, pues era el TEC de Mérida. Entonces por eso fue que elegí esa opción. ¿Cuál fue el rol de su familia al momento de escoger su carrera? ¿La apoyó? ¿Le dijo que no lo hiciera? ¿Cómo fue ese? Pues sí, la verdad es que desde el principio siempre me apoyaron. O sea, es una carrera que cuando les platiqué, digamos, es una carrera que es bastante conocida. O sea, se sabe que hay bastante en campo laboral, que es una carrera que en general está bastante bien posicionada. Que digamos que de manera también general hay bastantes apoyos de la industria, del gobierno, etcétera. Así que sí, en ese aspecto la verdad es que por parte de mi familia realmente no hubo ningún problema. Ellos siempre estuvieron de acuerdo con mi decisión. ¿Cuáles son las actividades que comúnmente realizan en su trabajo? Bueno, en mi caso yo me dedico a la parte de diseño e investigación. Como te había comentado, trabajo en una empresa que se dedica a fabricar equipo industrial. De manera particular, yo estoy en el área que se dedica a diseñar ciertos tipos de maquinaria antes de que físicamente se fabriquen. Entonces, en mi caso, mi trabajo es completamente, ¿cómo decirlo?, teórico. O sea, de hecho, por ejemplo, ahorita estoy en horario laboral. Pero pues afortunadamente por la flexibilidad de mi trabajo, o sea, puedo trabajar a veces como hoy desde mi casa o a veces desde la oficina de la empresa. Principalmente mi trabajo consiste en hacer diseños por computadora usando distintos softwares, sobre todo SolidWorks, que es un software de diseño en 3D.
También involucra la parte de análisis de datos, o sea, tengo que hacer esos modelos que yo hago en 3D, luego hago simulaciones por computadora, en donde lo que tratamos de hacer es, valga la redundancia, simular las condiciones reales de funcionamiento para estar seguros de que los equipos funcionan bien y así poder asegurar que no van a fallar o va a haber un problema antes de que se pasen los planos y físicamente el equipo se fabrique. Entonces, principalmente es eso, hacer diseños, analizar datos, hacer simulaciones y también de vez en cuando escribo como que digamos ciertos documentos técnicos en donde hago reportes de los trabajos que hago, ¿no? Si diseño algún nuevo tipo de hélice, si hago algún nuevo tipo de estudio, si diseño algún algoritmo para hacer algún cálculo, etcétera, ¿no? Entonces, principalmente mi labor en el área en la que estoy actualmente, pues es eso, la parte de diseñar modelos, luego hacer distintas pruebas, analizar los resultados y al final, pues ya si todo está bien, pasarlo al siguiente departamento que es el de diseño, que son los que se encargan de hacer los planos, ya, para que finalmente los equipos se puedan fabricar. Como que le da el visto bueno al diseño, ver que todo funcione, ¿no? Exacto. Es la parte previa antes de pasar a la fabricación como tal. ¿Y qué es lo que más le gusta de su trabajo? Una de las principales cosas es que siempre hay algo nuevo que aprender. Desde que entré, la verdad es que sí tenía, digamos, cierto conocimiento de lo que hago en mis labores actualmente en el trabajo, pero la realidad es que cada vez que llega un nuevo proyecto o llega un nuevo diseño o alguna nueva propuesta, o sea, siempre, además de aplicar los conocimientos que pues yo ya adquirí durante la carrera y que he adquirido aquí en el trabajo, siempre hay algo nuevo que aplicar, ¿no? Y entonces ahí es donde viene la parte que me gusta, ¿no? Que es la de resolución de problemas. O sea, tenemos una situación y entonces pues tenemos que proponer una manera de solucionar este asunto que se nos presentó, ¿no? Entonces aquí viene la parte de intercambiar información con mis compañeros de equipo, con mi supervisor, con otras personas, en internet, en fin, etcétera, ¿no? O sea, ahí checar apuntes, checar artículos de investigación. Y una vez que ya pues, se tenga más información al respecto, tomando en cuenta esta nueva información, más la información que yo previamente tenía, pues bueno, ahora se hace una propuesta para tratar de solucionar esta problemática que se encontró. Entonces, eso es lo que me gusta, que partiendo de, digamos, información previa que yo tenía, más otra que yo fui recopilando por otras fuentes, pues bueno, al final junto esta información, analizo, o sea, pienso en los resultados, propongo algo para solucionar el problema que se encontró, y como te comenté, se hacen las pruebas. Se hace un diseño, se hacen simulaciones, se hacen cálculos, se hacen análisis, se hacen ajustes en caso de ser necesario y al final, una vez que se obtenga el resultado esperado, pues ya, se le da el visto bueno. Entonces, definitivamente eso es lo que más me gusta. O sea, que siempre hay algo nuevo que aprender y que siempre hay cada vez nuevos proyectos para poder aplicar todo lo aprendido, tanto en la escuela como en el trabajo. ¿Y qué es lo que más le desagrada de su trabajo? Fíjate que a veces puede llegar a ser un poco, digamos, larga la espera, algo repetitivo el proceso. En mi caso, yo que me dedico a la parte de análisis de datos, a veces tengo que hacer como que muchas pruebas, ¿no? Muchas simulaciones, muchos ensayos. Y entonces sí, o sea, tengo que aceptar que a veces sí es un poco molesto, ¿no? Todo el día estar sentado nada más frente a la computadora y esperando a que termine una simulación, ¿no? Y que haya salido mal. Y le das como que volverla a hacer, ¿no? Entonces, sí, reconozco que a veces esa parte es un poco aburrida, porque pues realmente no se puede hacer nada más. Pero bueno, es parte, o sea, del trabajo. Ya afortunadamente al final, cuando ya se ven los resultados de estos análisis, es cuando ahora sí, ya viene lo interesante, que es la parte de ver que realmente todo lo que se propuso ya empieza a coincidir con la realidad. ¿Y cuáles son los riesgos de su trabajo? Bueno,
En mi caso, digamos que por la naturaleza de mi trabajo, como realmente es un trabajo netamente de oficina, afortunadamente, digamos, como que riesgos físicos como tal, pues realmente no tengo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, muchos de mis compañeros también, ingenieros mecánicos, que la mayoría pues están en plantas, en que ya trabajan directamente con maquinaria o con equipo pesado, etcétera. Pues ellos sí están un poco más expuestos a este tipo de situaciones. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era estudiante del último semestre de la carrera, estábamos trabajando ahí en una máquina que tenía ciertas partes que eran filosas, ¿no? Eran peligrosas porque servían para cortar. Y por ejemplo, un compañero accidentalmente durante el trabajo se cortó con una de las cuchillas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, estos son a veces los riesgos a los que, sobre todo los que trabajan en planta, están expuestos. Entonces, de ahí la importancia de usar equipo de seguridad, de seguir las normas, de seguir las reglas, de trabajar siempre con cuidado, etcétera. Sí, me imagino que sí es peligroso más como de campo, ¿no? Estar con las maquinarias y sí, pues, sí, ¿cuál es el campo de trabajo de un ingeniero mecánico? En el sentido de en qué lugar se puede desempeñar. Ok. Principalmente aquí en nuestra región, que es un área donde hay muchas industrias que se dedican a la parte de manufactura y de transformación de bienes. La principal área en la que se desempeñan los ingenieros mecánicos es en la parte de mantenimiento industrial. Son los que se encargan de monitorear el correcto funcionamiento de equipos, de distintos sistemas, de hacer análisis de su funcionamiento, de en caso de que haya un problema de informarlo o de repararlo, de proponer soluciones pues, para cómo mejorar procesos, etcétera, ¿no? Son los que están netamente metidos pues, en las plantas, ¿no? Industriales. Que en mi experiencia te puedo decir que la mayoría de mis compañeros de carrera se dedica a eso, porque pues es el campo laboral que más hay, ¿no? Al menos aquí digamos, a nivel regional. Sin embargo, la realidad es que no es la única área. O sea, como te comenté, la ingeniería mecánica es una rama muy, muy amplia. Por ejemplo, yo en mi caso me dedico a la parte de diseño e investigación. O sea, yo me dedico a diseñar maquinaria industrial, a analizar datos, a proponer sistemas. Una parte que es más bien como que teórica. Tengo algunos compañeros que están, por ejemplo, dedicados a la parte más como que educativa, que estudian una maestría, que estudian un doctorado, en que están trabajando en centros de investigación, sobre todo un área de, digamos, donde muchos ingenieros mecánicos están, es en la parte de materiales, en la parte de diseño de materiales con mejores propiedades, que sean más ligeros, que sean más resistentes, que sean más fáciles de producir, etcétera, ¿no? Que sobre todo, pues actualmente con la gran cantidad de industrias que hay y de aplicaciones que hay, o sea, es una de las áreas donde más oportunidades de investigación hay. Tengo algunos compañeros que están como que se enfocaron un poco más a la parte de generación de energía, que es también un área muy interesante. Especialmente pues una que últimamente se ha hecho más popular es esa de energías alternas, que es la relacionada con energía solar, con energía eólica, otros tipos ahí tal vez no tan comunes, que igual poco a poco es un área que ha ido ganando terreno aquí no solo en la región, sino en nuestro país. Así que igual tengo compañeros que se han enfocado en esa área. Y bueno, y la verdad es que hay muchísimas más. Sé que hay gente que se ha dedicado un poco como que a la parte de ingeniería biomédica, que son los que se encargan de diseñar equipos para medicina, para mejorar pruebas, etcétera, ¿no? En fin, como te digo, es un área bastante, bastante amplia. Pero al menos si yo te diría que aquí a nivel regional, pues definitivamente las áreas de mayor oportunidad son la parte de mantenimiento industrial, de diseño mecánico y de generación de energía. ¿Y como ingeniero mecánico se gana bien? Sí, la verdad es que sí. Afortunadamente la ingeniería mecánica, al ser una rama que va muy ligada a la industria,
Pues de entrada es un área donde pues, prácticamente siempre hay campo laboral, porque pues desde que hayan industrias que se dediquen a la transformación de bienes o a la generación de algo, necesariamente, o sea, va a necesitar alguien con conocimientos de ingeniería mecánica para que esté ahí. Entonces en ese aspecto sí, la verdad es que yo debo reconocer que afortunadamente desde que egresé, bueno, después de algún tiempo por ahí checando algunos asuntos, cuando entré a trabajar en esta empresa en la que estoy, la verdad es que sí, o sea, reconozco que sí, me ha ido bastante bien. El sueldo pues se escucha bastante bueno en comparación tal vez a otros campos. Así que en general pues se podría decir que la ingeniería mecánica es un área que, claro, obviamente también dependiendo de la industria y digamos el puesto y tu experiencia, varía también el sueldo, pero digamos que de manera pues general puedo decir que es un área que está bastante bien posicionada. ¿Y recomendaría estudiar esta carrera? Fíjate que esta pregunta yo siento que depende, no hay como que una sola respuesta, sino que siento que depende de cada persona. Yo diría que si eres una persona que de entrada le gustan las ciencias, le gusta la matemática, le gusta la física, eres analítico, eres sistemático, autodidacta, curioso, en fin, o sea que te gusta estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas y, y sobre todo que te gusta mucho estos retos de que llega una situación y pensar para proponer una solución, definitivamente sí. O sea, yo recomiendo muchísimo estudiar ingeniería mecánica porque es una carrera que va bastante acorde al perfil de la persona, ¿no? Tal vez haya gente que como que no tiene tan desarrollado estas, digamos, como que estas habilidades que yo te mencioné. Y no digo que no puedan ser buenos profesionistas, pero probablemente les va a costar más trabajo, o sea, adaptarse pues a este ritmo, ¿no? Porque estas características que te mencioné son características que son fundamentales, a mi parecer, para cualquier persona que quiera ser ingeniero mecánico, ¿no? Siento que son los requisitos mínimos para, o sea, realmente poder desempeñarse en esta profesión. Así que, en conclusión, yo diría que, pues, si cumples con estos, o al menos, digamos, con la mayoría de los requisitos que comenté, y obviamente sientes interés por la carrera, la verdad es que definitivamente sí. Yo considero que es una muy buena elección. Y si pudiera viajar al pasado y estaría otra vez en tercera prepa, junto a escoger su carrera, ¿volvería a escoger ingeniería mecánica? Sí, la verdad es que sí, definitivamente sí, la volvería a escoger y no solamente la volvería a escoger, sino que incluso me involucraría en más actividades, porque una de las ventajas de ingeniería mecánica es que al ser un campo que va muy ligado a la parte de desarrollo tecnológico, pues hay muchas actividades como estudiante, ¿no? Muchos congresos, muchos concursos, muchos intercambios, muchos eventos, etcétera, ¿no? Entonces, al principio, digamos como que no me sentía muy en confianza para participar en ese tipo de eventos, pero bueno, ya una vez que empecé a participar y realmente vi que eran actividades muy provechosas, pues continué así hasta que me gradué, ¿no? Así que definitivamente sí. O sea, no solamente, como dije, volvería a estudiar la carrera, sino que incluso trataría de involucrarme aún más para tratar de sacarle el mayor provecho posible. De hecho, me comentó mi tía que usted fue el mejor promedio de su generación. Sí, efectivamente, yo me titulé, bueno, yo me gradué hace 2 años y medio, casi 3 años. Sí, yo fui el mejor promedio de mi generación de ingeniería mecánica. Bastante bien, la verdad. ¿Y cuáles serían sus 3 recomendaciones para los jóvenes que apenas van a escoger una carrera profesional? Ok, mis 3 recomendaciones. Bueno, yo diría que en primer lugar hagan un análisis crítico, o sea, bastante serio en cuanto a qué son las cuestiones que les gustan hacer y qué oportunidades hay pues en el campo laboral, ¿no? La verdad es que desafortunadamente hay que decirlo, hay ciertas áreas, digamos, donde es más fácil encontrar oportunidades que otras.
Entonces este es un factor que pues hay que tomar en cuenta antes de elegir una profesión, en primera. En segunda, pues ya una vez decidido como que pues, más o menos qué área es la que a la que me quiero dedicar, luego pues elegir opciones en cuanto a dónde me podría desarrollar, en primer lugar dónde podría estudiar, qué podría hacer, dónde podría participar, al terminar dónde podría trabajar, me veo haciendo esto, etcétera, ¿no? O sea, obviamente hacer un análisis de cuáles son las opciones que hay de lo que quiero estudiar. Y en tercera, como comenté en algún momento de la entrevista, o sea, siempre estar dispuesto a aprender. La verdad es que algo de lo que me he dado cuenta y con lo que he coincidido con muchas personas, no solamente de mi área, sino también de otras áreas, es que siempre hay algo nuevo que aprender, ya sea de otras personas, ya sea de maestros, de compañeros, de alumnos, incluso para quienes han tenido la oportunidad de dar clases, de otros países, otras culturas, en fin, o sea, siempre hay algo nuevo que aprender. Y toda esta nueva información, la verdad es que si es, digamos, bien administrada, yo creo que sin duda es muy útil para cualquier decisión que, pues, que tomemos en el futuro. Agradezco su tiempo para la entrevista. Muchísimas gracias. Y eso sería todo. Muy bien, hasta luego, igualmente, un gusto. Gracias. Y pues bueno, aquí andamos para lo que necesiten.